Buenas noches, el Señor les bendiga. Bueno, gloria a Dios que en esta hora pues Dios me permite una vez más, después de mucho tiempo, compartirles una breve palabra del Señor. Como muchos saben y de pronto otros no, que estuve pues convaleciente, estuve enfermo en el hospital, me entubaron, estuve con un tubo por acá en la tráquea, por lo tanto pues tengo afectada esta parte, porque ese tubo siempre le afecta a uno, lo lastima. Entonces en ciertos momentos tengo que toser debido a esa que tengo resentido acá en la garganta. Tengo algo resentido ahí, pero igual pues muy aliviado, muy sano en estos momentos, lo puedo decir así, porque bueno, Dios escuchó la oración de todos ustedes que estuvieron orando por mí. En algún momento, algún día, el día que Dios ponga a que lo haga, les contaré el testimonio completo, lo que les contaré, qué hizo Dios a través de esa enfermedad, de esa convalecencia que tuve, de ese coma inducido en el que estuve. En cualquier momento yo les contaré el testimonio, lo que Dios me habló estando en coma, lo que Dios me dijo, lo que me dijo antes, estando apenas con fiebre, pero todavía no me había agravado. Dios me dio dos palabras en las cuales claramente me decía que Él iba a hacer algo y que no tuviera temor, que no tuviera temor. Pero en otra ocasión yo les contaré con la manera de testimonio. En esta vez, pues, yo quiero compartirles una palabra que en esta semana Dios me hablaba y ahorita, pues, Dios me la trajo otra vez a la mente. Yo creo que esa es la palabra que Dios quiere que compartamos. Voy a ser más bien objetivo, o sea, directo. Vamos entonces a orar. Yo quiero que no se distraiga, no se permita. Nosotros nos distraemos muchas veces hasta para orar. A veces somos orando y pensando, ay, no le entregué la plata a Julano, o ay, me toca enseguida planchar tal cosa. A veces somos así, arrodillados, disque orando y pensando en otras cosas. No nos dejemos distraer ni por nuestros ojos, ni por nuestros oídos, ni por nuestros pensamientos. Vamos a meternos en la presencia del Señor para que sea Dios ministrando nuestras vidas y hablándonos con su palabra, que es espíritu y es vida. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret, Señor de la gloria, en esta hora, Dios del cielo, acudimos a ti, Dios mío, humildemente, reconociendo que somos pecadores, que de una u otra manera, Señor, pecamos contra ti y contra el cielo, Señor, que te ofendemos, que contristamos tu Santo Espíritu, Señor, que delante nuestro está el pecado, que solamente tú eres santo. Lo reconocemos, Señor, que tú eres el Dios de la Biblia, el Dios de los santos, el mismo Dios de ayer, de hoy y por la eternidad, porque escrito está, dice tu palabra, porque yo Jehová no cambio, dice tu escritura, Señor, en el libro de Malaquías, Señor, capítulo 6, dice, porque yo Jehová no cambio, Señor. Gracias, porque tú eres el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Padre, según tu palabra, Señor, y yo lo creo, lo creemos, lo confesamos, somos descendencia de Abraham por fe, Señor. Y las promesas, Señor, que tú le hiciste
a nuestro padre Abraham, Señor, están sobre nuestras vidas, están sobre nuestros hijos, están sobre nuestra generación, amado Dios, sobre nuestra familia, sobre nuestro núcleo familiar, sobre nuestra prole, Señor. Bendito Dios del cielo, las promesas que tú le hiciste a tu siervo Abraham están sobre nosotros, Dios, porque somos descendencia de Abraham por fe, dice la palabra, Señor. Padre, te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más compartir tu palabra, Señor, por permitirnos respirar, por permitirnos adorarte, por permitirnos apreciar tu hermosura, Señor. Tú eres el admirable Dios de la Biblia, tú eres el mismo, Señor. Bendito Dios del cielo, Señor, que levantó a Tabita, Señor, de los muertos, el mismo que levantó a Lázaro. Tú eres el mismo por la eternidad, el mismo que sacó a Israel de la tierra de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, dice tu palabra. Tú atormentaste a todo Egipto por amor de tu pueblo y por amor de nosotros, Dios del cielo, Señor. Bendito Dios del cielo, Señor, tú atormentas al adversario, Señor, al enemigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por todo este pueblo, Señor, que de una u otra manera están a través de estos medios, de estas redes, Dios mío. Bendito Dios, que tú les has inquietado, Señor, a sentarse, a oír tu palabra, el mensaje, Señor. No es casualidad, Dios del cielo. Tú pones el querer y tú pones el hacer, amado Señor. Bendito Dios, tú escogiste un día a un burro para que le hablase a un profeta, Señor. Si yo hoy, Señor, estoy en los pies o estoy haciendo las veces de ese burro, Señor, usa al burro, usa mi vida, mi Dios, usa mi ser. Yo te lo ruego, papá. Estás tú sobre mi vida, Señor. Así como en aquel pollino que entraste a Jerusalén, Señor. Así mismo usa mi vida, Señor. Ven sobre mí, ven sobre mi ser, ven sobre mi existir, porque yo nada puedo hacer. Dame el denuedo, dame la palabra, Señor. Señor del cielo, te lo ruego, Padre. Toma mi boca, toma mis emociones, toca, Señor. Espíritu Santo, las vidas a través de tu palabra, Señor. Tócalos, Dios del cielo, te lo ruego, Señor. Tu palabra dice que ella no regresa a ti vacía, que ella hará aquello para lo cual tú la envías, Señor. Yo lo creo, Señor del cielo. Padre, te adoramos, te damos todo el honor. Te damos toda la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación, aleluya. Y porque tú vives, nosotros vivimos, Señor. Tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Tu palabra dice que somos más que vencedores, amados. Hermanos, hermanas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo sé, y Dios no esconde eso de nadie, y todos lo sabemos, aún el mundo, que en esta tierra, que en este mundo están sucediendo cosas fuertes, cosas violentas, cosas muy sobrenaturales, cosas catástrofes están sucediendo en este mundo. Pero la palabra del Señor dice, no temáis porque yo vencí, no temáis. La palabra del Señor también dice, amados, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo. Oído, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo. Dice, más bien temed a aquel que tiene potestad de echar el alma y el cuerpo en el infierno, dice la palabra. Tenemos que inducir a las personas al temor al Señor, al temor, no al temor a lo que pueda suceder, no. Tenemos que inducir a la humanidad a que vengan al temor al Señor, que vengan a andar con Dios, que vengan a someterse al Señor. Eso es lo que Dios quiere. No debemos de inducir a las personas a que anden con miedo de las cosas de este mundo, de las cosas que están sucediendo. Todo eso está escrito en este libro y tienen que ocurrir, tienen que suceder, porque este libro es la verdad veraz, es la veraz palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Se tiene que cumplir.
porque escrito está, Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, lo que está escrito aquí, las catástrofes, las pestes, tienen que ocurrir. Las muertes en abundancia van a ocurrir, están ocurriendo. Nosotros tenemos que estar preparados para toda buena obra. Tenemos que estar preparados para partir con el Señor, sea porque el Señor venga y nos arrebate y nos lleve, sea porque la muerte, de alguna manera, nosotros en este cuerpo de muerte, porque así lo llama la Biblia, este cuerpo en algún momento va a morir. Nosotros tenemos que estar preparados y preparar a la humanidad para que partamos con el Señor un día. Quiero compartir una palabra en el libro de Éxodo, capítulo 3. Les voy a relatar lo que está sucediendo allí porque voy a leer solamente un versículo. Lo que está sucediendo allí es que un hombre llamado Moisés, que fue recogido, rescatado de unas aguas. De hecho, el nombre de él significa rescatado de las aguas, porque él fue tirado a unas aguas, a un río, al río Nilo. Fue tirado allí porque su vida estaba en amenaza de muerte. Siendo él un bebé, fue tirado allí en un canasto cubierto de brea, y fue a parar a las manos de la hija del faraón y fue criado en la casa de faraón, pero fue criado por su propia madre que trabajaba allí. La madre de él siempre le enseñó que él era israelita, pero fue criado en las costumbres de los egipcios. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 7, dice que él era un hombre sabio en las enseñanzas de los egipcios, y dice que era poderoso en palabras de las enseñanzas de los egipcios. Pero en cierta ocasión este varón llamado Moisés vio como un egipcio, un soldado egipcio, dice que estaba maltratando a un israelita, o sea, a uno de los parientes de él, a uno de los hermanos, de los de su sangre, de los de su tierra verdadera, de los de su familia verdadera, digámoslo así. Y dice que él se llenó de enojo y mató a aquel egipcio. Y dice que esto se descubrió y él tuvo que huir. Él tuvo que huir y huyó a otra tierra muy lejana. Resulta, hermanos, de que allá en esa tierra lejana pasaron otros 40 años. Cuando él huyó tenía 40. Y cuando todo el tiempo que estuvo en aquella tierra, pasaron 40 años, o sea, ya tenía 80 años de edad, cuando se le aparece Dios, se le aparece en una zarza, lo que nosotros conocemos como un arbusto, o mal llamado una mata, que no da fruto, una mata que solamente tenía tunas y no tenía más nada. Una mata seca, un arbusto, pero la Biblia lo llama una zarza, así está en la Biblia. Y dice que Dios se le aparece a él en una forma de fuego en esa zarza, y él vio que esa zarza no se quemaba, que esa zarza no se consumía. Entonces esto lo inquietó porque él vio que era algo sobrenatural, y dice la Biblia que él se acercó a esa zarza, pero Dios desde esa zarza Dios le habló y le dijo esta palabra. Dice así, versículo 2, capítulo 3, versículo 2, dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Luego, versículo 3, entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión.
¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová, oiga bien, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Oiga bien, ahí nos vamos a basar solamente en ese versículo. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo quiero volver a leer ese versículo 5. Dijo, no te acerques, le dijo Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Les quiero decir de que Dios le dice a este varón que años atrás había cometido aún un homicidio, que todavía no conocía bien a Dios. Quizás había oído hablar de él a través de su madre, pero era el primer encuentro que tenía con Dios. Y Dios le dice que quite, que no te acerques, le dice el Señor, no te acerques, quita tu calzado de tus pies. Le voy a decir en sentido figurado, ¿qué significa ese calzado? Ese calzado significa la vida que nosotros hemos llevado muchas veces sin la dirección de Dios. Ese calzado significa, puede ser la rebelión. Ese calzado significa quizás el homicidio en el que él anduvo en ese tiempo. Ese calzado significa su propio antojo, su propia vida, su propio capricho. Ese calzado significa todas esas cosas, hacer su propia voluntad. Que él venía de vivir una vida quizás a su antojo. Él venía de vivir una vida quizás a su propio capricho, a su modo de ver, a como a él le parecía. Pero ya él estaba entrando a una tierra que era tierra santa. Nosotros provenimos del mundo. Tú y yo provenimos del mundo. Provenimos de justificar cosas malas. Provenimos de un mundo donde a lo malo se le dice bueno. Provenimos de un mundo donde odiar es normal. Provenimos de un mundo donde embriagarse, emborracharse es normal, es parte de la vida cotidiana. Provenimos de un mundo donde quizás desearle la muerte a otro es normal. Es normal. Venimos de ese mundo, venimos quizás de ese proceder, venimos quizás de ese modo de pensar. Quizás nosotros en algún momento fuimos parte de eso. Tú quizás participaste, quién sabe de qué clase de cosas. Unos estuvimos metidos en algunas cosas, otros en otras. Otros de pronto le deseamos la muerte a otra persona. Y déjeme decirle que con eso, delante de Dios, ya figura un homicidio con solamente desearle la muerte a otra persona. La Biblia nos llama a que nosotros seamos santos como Dios es santo. La palabra del Señor lo dice en el libro de Pedro capítulo 1. Dice primera de Pedro capítulo 1. Dice allí: sed santos porque yo soy santo. No es casualidad, hermanos. No es casualidad que el Señor en esta hora, a través de esta palabra, está diciendo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. ¿Sabes? El lugar donde tú estás se llama Cristo. Tú ahora estás en terreno santo. Yo estoy ahora en terreno santo. Estamos en un territorio que es santo y tenemos que quitarnos el calzado de nuestros pies. El calzado de nuestros pies, ya lo decía antes, en sentido figurado, significa tenemos que quitar todas esas cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que quitar todas aquellas cosas que a Dios ofenden. Tenemos que quitar
Todas aquellas cosas que a Dios contristan, las tenemos que quitar. Quizás hay cosas en tu vida, quizás tú ya conoces bastante de Dios. Hay personas que llevan 10 años, que llevan 9 años, que llevan 5 años, que llevan 6 años, 7 años. Ya eso es conocer de Dios. Personas que llevan 3 años, eso es conocer de Dios. Ya debo de conocer del Señor. Escúchame, pero no es posible, no puede ser posible que nosotros ya andando en Tierra Santa, la Tierra Santa significa en sentido figurado Jesucristo. Andar en Cristo es andar o estar pisando sobre Tierra Santa. Y si tú y yo estamos pisando sobre Tierra Santa, tenemos que quitar el calzado de nuestros pies. Ese calzado de nuestros pies, en sentido figurado, en Moisés significaba de que él venía de haber cometido un homicidio a su antojo, a su modo de ver, a sus anchas. Había cometido un homicidio que quizás Dios no le mandó. Escúchame, quizás nosotros, ya estando en Tierra Santa, queremos justificar cosas que a Dios no le agradan, que Dios aborrece, que Dios detesta. A veces nosotros mismos nos acariciamos, a veces nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos: Dios es amor, Dios me ama mucho, y buscamos textos bíblicos que nos acaben de dar besitos para sentirnos bien. Pero sabes, hay cosas en mí que Dios detesta. Hay cosas en mí que a Dios le agradan, que a Dios le desagradan. Hay cosas en mí que Dios las aborrece. Quizás suena duro esa palabra, pero hay cosas en mí que Dios las aborrece, Dios las detesta. ¿Y sabes por qué las detesta Dios? Porque quizás esas cosas me pueden llevar a la perdición eterna, y Dios me ama. Y como Dios me ama, Dios detesta cualquier cosa que haya en mí que me esté teniendo en riesgo de perdición. Por lo tanto, yo tengo que quitar el calzado de mis pies, porque el lugar donde estoy, Tierra Santa es. La Tierra Santa significa Jesucristo. Voy a estar repitiendo mucho estas cosas, amados hermanos. ¿Por qué? Porque quiero que esa palabra se selle en tu mente y en tu corazón. Eso quiere el Señor, eso quiere el Espíritu Santo. Que nosotros no sigamos contemplando cualquier cosa mala que haya en nuestra vida. Cosas que Dios detesta, cosas que le hacen daño a otros, cosas como el carácter. Muchas veces hemos venido del mundo con un carácter fuerte y venimos al camino del Señor y queremos justificar ese carácter fuerte donde le estamos haciendo daño a otras personas. Eso no es de Dios, amados. O eso es tuyo o eso es del diablo, pero no es de Dios. Eso hay que quitarlo. La palabra del Señor dice: sed mansos. Dice la palabra que seamos mansos. Este varón llamado Moisés fue un hombre manso, aunque Dios le dio autoridad, aunque Dios le dio poder, aunque Dios estaba con él, aunque el favor de Dios estaba con él. Dice la Biblia lo describe como un hombre manso. Escúchame, muchas veces llevamos 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 20 años en el Evangelio y todavía, escúchame, tenemos áreas que cuando nos tocan esa área explotamos y se olvida que estamos en Tierra Santa y se nos olvida que estamos, escúchame, en un lugar, estamos en ese lugar que es santo, santo, santo. Se nos olvida esa clase de cosas. Escúchame, Dios no quiere que nosotros sigamos justificando cualquier cosa mala que haya en nuestra vida, porque con eso estamos nosotros, escúchame, empañando el nombre del Señor. Porque sobre tu cabeza y sobre mi cabeza hay un nombre que es sobre todo nombre. Porque sobre tu cabeza y sobre mi cabeza hay un nombre que es santo. Y ese nombre, por cuando te dicen cristiano, cuando me dicen cristiano, o cuando te dicen cristiana, cuando te dicen aleluya, cuando te dicen que eres pueblo de Dios, con eso hay un compromiso muy grande, amado hermano, amada hermana. Hay una palabra por allá en el libro de Isaías, capítulo 6. En el libro de Isaías, capítulo 6, hay una palabra en el versículo 1 que dice así:
Isaías capítulo 6 versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Te voy a explicar el por qué empieza esa palabra diciendo así. Mira, Isaías era un hombre que ya tenía relación con Dios. Jeremías era un hombre que ya Dios lo venía usando mucho tiempo atrás. Jeremías era un hombre ya reconocido, escúchame, como profeta de Dios. Pero hasta aquí, hasta que él entró en el templo, se vino a dar cuenta que él hablaba como la gente del pueblo, que él hablaba como la gente del mundo, que él hablaba, que tenía palabras inmundas. Dice la escritura, cuando entró en la presencia del Señor. Y te voy a decir el por qué menciona en el año que murió el rey Usías. Así empieza ese versículo. El rey Usías fue un hombre, un rey que Dios lo respaldó mucho y tuvo mucho poder. Tuvo mucho poder. Inventó unas armas muy sofisticadas para su tiempo. Dios le dio esa inteligencia y Dios le dio mucho dominio sobre la tierra, sobre sus enemigos. Fue un hombre poderoso. Pero esta posición, esta buena posición que ese rey tenía, lo engañó y empezó a querer hacer algo que no le competía a él. Empezó a querer ofrecer incienso en el altar de Jehová, y eso le competía solamente al sacerdote, al sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote se enteró que este rey estaba haciendo eso, que era de gravedad, porque estaba enaltecido, porque estaba enorgullecido, porque se le olvidó la posición verdadera delante del Señor, se le olvidó. Entonces se rebeló. Aun cuando este sacerdote vino y le corrigió, vino y lo regañó, este hombre, este rey, se enojó contra el sacerdote, queriéndolo menospreciar. Pero el sacerdote, lo que le estaba hablando era de parte de Dios. Y dice que en ese mismo momento, cuando este rey se enojó, dice que le dio lepra en la frente y se le empezó a regar. Y dice que de ahí para allá, este hombre murió de esa lepra y estuvo escondido en un lugar porque era vergonzoso. La lepra era una enfermedad que se le caía la carne, quedaban en carne viva. Y este hombre murió escondido después de haber sido un rey poderoso. Pero todo porque permitió en su corazón rebelión. Todo porque permitió en su corazón rebeldía. Todo porque permitió en su corazón orgullo. Todo porque permitió eso, siendo que Dios lo había puesto como rey, en pocas palabras, sobre tierra santa. Y este sacerdote lo corrigió, pero él lo menospreció. Guárdate de que cuando una mujer, un hombre de Dios te corrija, y sea Dios quien te esté hablando, algo verás de la palabra. No te levantes, porque no es contra él, es contra Dios mismo que te está levantando. Escúchame, la palabra del Señor también habla sobre Jeremías. Jeremías le hablaba también a un rey, le hablaba de parte de Dios y le corregía y también le decía: mira, eso que estás haciendo, eso no le agrada a Dios, ese comportamiento a Dios no le complace, Dios no lo quiere en tu vida. También le hablaba, y por eso este rey lo metía a la cárcel, por eso lo aporreaban, por eso lo latigaron, por eso lo metieron en un pozo. Cada rato este hombre llevaba, perdóneme la expresión, llevaba del arrume por causa de ir a corregir a esta persona. Pero en cierto momento sucedió lo que Dios hablaba a través de Jeremías. Le vino la mano de Dios a ese rey llamado Sedequías. Era un rey, y este hombre, dice la Biblia en Crónicas, los últimos versículos del libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, dice que por no haber atendido la voz de Jehová que le hablaba a través del profeta Jeremías. O sea que era Dios el que le hablaba a este rey, pero él se obstinó por su rebelión, y dice que le sacaron los 2 ojos. Pero antes de sacarle sus 2 ojos, dice la palabra que ese otro rey degolló a sus 10 hijos. Todo por culpa del papá.
Todo por culpa de la rebelión. Escúchame, Dios lo que quiere es que ya sepamos que estamos ya sobre una tierra que es santa. Esa tierra que es santa se llama Jesucristo. Y como estamos ya sobre esa tierra santa, nos tenemos que quitar el calzado de nuestros pies, con el cual hemos venido haciendo durante años cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que quitar la mentira de nuestra boca. Cuán fácil muchas veces yo miro que es muy fácil una persona estar mintiendo. Va en la moto, lo llama el patrón y le dice: ¿sí me va a traer lo que le pedí? Sí, ya voy llegando, siendo mentiras. No ha salido ni siquiera. No ha salido de la casa. Está quizás en otra parte y dice: ya voy llegando. Mentira es mentira. Eso es falso. De que hay mentiras piadosas. Eso es inventado por el diablo. La Biblia solamente habla de que el mentiroso no entra al reino de Dios. Y eso es traer calzado a la tierra santa. Calzado del mundo. Calzado del mundo. Espero esté entendiendo esta palabra. Te sigo explicando sobre Isaías. Isaías entra al templo en el tiempo que murió el rey Usías. Ya les conté sobre el rey Usías, que fue un hombre que se rebeló contra el Señor. Porque este sacerdote le corrigió y se enojó contra el sacerdote y le vino lepra. Entonces dice que en ese mismo tiempo Isaías entró al templo y vio en el templo al Señor sentado, o sea, a Dios sentado. Eso fue una visión. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, dice la Escritura. ¿Sabes qué estaba diciendo el Señor con sus atuendos? ¿Qué estaba el Señor diciendo con el trono alto y sublime? Estaba diciendo que en el mismo año que murió el que quiso rebelarse, en el año que murió un rey que fue poderoso, pero que Dios mismo le quitó la vida por su rebeldía, en ese mismo año Dios se mostró como el rey. Se mostró como el rey que se sienta en un trono alto y sublime. Y dice en el primer versículo del capítulo 6 de Isaías, dice que las faldas del rey, o sea de Dios, dice que llenaban el templo. Te voy a explicar qué significa que Isaías haya visto que las faldas del rey llenen el templo. Significa que las faldas de un rey significa el poderío, significa la grandeza del reino. Significa la grandeza de su reino, la extensión de su reino. Por eso eran reyes que sus faldas eran largas, muy largas, que hasta las tenían otras personas que cargar atrás, esas faldas. Pero con esas faldas el rey estaba diciendo: mi reino es grande, mi reino es grande. Y aquí en Isaías capítulo 6 versículo 1, Dios está mostrándose. El Señor está sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Está diciendo el Señor: yo con mis faldas reino sobre todo el templo. Lleno con mis faldas, que significan poderío. Yo reino sobre todo el templo. Eso está diciendo, ese es el significado. Ahora, escúchame, el templo eres tú y soy yo. El templo somos nosotros, la Biblia lo dice en Corintios. Pero la pregunta es: ¿será que las faldas del Señor están llenando todo el templo en tu vida y en mi vida? ¿Será que las faldas del Señor están reinando completamente en tu vida? ¿O será que quieres vivir un poquito para el mundo y otro poquito para el Señor? ¿Será que queremos caminar en tierra santa pero en nuestros propios zapatos?
a nuestro propio antojo, a como a mí me parece, a como a mí se me place. ¿Será que solamente queremos aceptar unas cosas de la Biblia sí y otras cosas no? Eso es andar en tierra santa, pero en nuestros propios zapatos, y Dios no lo quiere así. Yo quiero volver a Éxodo capítulo 3, versículo 5. Y el Señor le dijo a Moisés: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. ¿Sabes qué es el calzado de los pies que nos tenemos que quitar? Nuestra obstinación en hacer lo que se nos place. Nuestra obstinación, la rebeldía, hay que quitarla. Eso es quitar el calzado de nuestros pies. La mentira hay que quitarla. Eso es quitar el calzado de nuestros pies. Porque el lugar donde estamos es tierra santa. Porque somos el templo del Señor. Somos el templo. Somos el lugar de su morada. Somos el sitio de sus pies. Y tenemos que quitar desde nuestro corazón, desde lo profundo de nuestro corazón, tenemos que quitar cualquier cosa que sea deshonesta delante de Dios. Las tenemos que quitar y es voluntario, hermano. Dios a nadie obliga. Dios a nadie obliga. A nadie. Dios a nadie obliga. Dios convence. La palabra del Señor dice en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 18, si no estoy mal, o 19. Dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina que os he hablado es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere hacer la voluntad de Dios sabe que esta palabra es de Dios. Que lo que quiere Dios es que seamos santos como Él es santo. ¿Cómo es posible? Oiga esta palabra que les voy a decir. ¿Cómo es posible que personas que llevan 3, 4 años, 5 años, 6 años son vulgares? No se les da nada en su propia casa ser vulgares. Y en la iglesia son los mejores. Pero cuando cargan la Biblia son los mejores. Y en la casa no se les da nada, o en el trabajo ser vulgares, decir vulgaridades. Decir vulgaridades a otra persona. Decir vulgaridades porque se le cayó algo y decir una vulgaridad. La Biblia dice que por una misma abertura no salen dos aguas, amarga y dulce. Dice la palabra: o es dulce o es amarga. Dice que con la misma boca que bendecimos a Dios no podemos maldecir a los hombres. No podemos ser vulgares con la humanidad. No podemos ser vulgares con la misma boca que adoramos a Dios, que le cantamos, que adoramos, que le decimos cosas hermosas al Rey de Reyes. Dice la Biblia: no podemos con esta boca maldecir a los hombres que son hechos a la misma imagen de Dios. Sería hacer lo mismo, sería ofender a Dios. Cuando tú ofendes a otra persona con vulgaridades, cuando tú dices vulgaridades de otros, se las estás diciendo a Dios mismo. Recuerda que la palabra del Señor dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Señor, cuando te vimos con hambre y te dimos de comer, o cuando te dimos de beber. Cuando lo hiciste a otro, a mí lo hiciste. Pero también dice lo contrario: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve en el hospital y no viniste a mí. Señor, ¿y cuando te vimos en el hospital o en la cárcel o con hambre o con sed? Cuando no lo hiciste a los demás, no lo hiciste a mí. Malditos al fuego eterno preparado para Satanás y sus demonios, dice la Escritura. Si quieres lo lees en Mateo capítulo 25, versículo 41 en adelante. O sea, que lo que nosotros le hacemos al prójimo es para Dios. Sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Toda la Biblia se resume en amar al prójimo como a mí mismo. Cualquier cosa mala que yo le haga al prójimo, sea quien sea,
sea quien sea. Ahí no hay asesión de personas, sean cristianos o no cristianos. Cualquier cosa mala que yo le haga al prójimo, se la estoy haciendo es a Dios. Estoy ofendiendo es a Dios. Asimismo, los malos pensamientos contra otro. Estoy pensando mal. La Biblia dice en el libro de Jeremías capítulo 17 del 5 en adelante: ¿quién podrá entender o conocer la mente del hombre? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón del hombre. Dios escudriña, Dios conoce nuestros pensamientos. La palabra del Señor dice que aún las intenciones del corazón Dios las conoce. Dios sabe cuando hay una mala intención y Dios eso lo aborrece. Y acuérdate que estás caminando en tierra santa. Quítate las sandalias, quítate el calzado de tus pies, quítate esas cosas de tu vida, porque eso no le agrada a Dios. Eso lo tenemos que tirar a la basura. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Nosotros no podemos convertirnos en unos religiosos. Nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos que parecernos a Cristo. La palabra del Señor dice en el libro de San Juan capítulo 14, dice: y yo vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Sabes por qué dice y os tomaré a mí mismo? Porque el Señor va a venir un día y aquel que se parezca a Él, aquel que esté obrando como Él obra, a ese Dios se lo lleva, a ese Dios lo arrebata. Pero aquel que no se parece a Él es un religioso que se queda aquí, que se queda en la tierra. Hermanos, esta palabra no piense que es para mal. Esta palabra es para bien. Esta palabra es para bendición. Y toda aquella persona que quiere verdaderamente agradar a Dios desde su corazón, quizás puede decir: dura es esa palabra, pero es la verdad. Dura es esa palabra, pero me está corrigiendo, me está educando como Dios quiere que yo sea. Escúchame, Dios no quiere que a nosotros siempre nos estén acariciando lo que está mal. Dios quiere también hablarnos de lo que está mal. Escúchame, Dios es un Padre y Dios como Padre nos quiere educar, nos quiere edificar para su gloria. Que seamos nosotros vasos de honra, no vasos de deshonra. Eso lo habla el libro de Timoteo. Dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Te lo voy a explicar como hace mucho tiempo lo explicaba. Un vaso de honra es un vaso en el cual quizás en una casa usted no lo ve por ahí muy expuesto. Esos vasos de honra son para momentos especiales y los guardan con papel. Los guardan en unos lugares muy especiales, en unas alacenas muy especiales. Los esconden en unos cajones muy especiales, porque son vasos de honra. Son vasos para que cuando venga personas muy especiales, atenderlos con esos vasos hermosos, con esos vasos bonitos. Y tú eres un vaso de honra. Dios está haciendo con nosotros vasos de honra, no vasos de deshonra. Te voy a hablar del vaso de deshonra. El vaso de deshonra puede ser el de la papelera del baño. Eso es un vaso de deshonra. Tú no te puedes convertir en un vaso de deshonra en el cual hay odio, en el cual hay rencor, en el cual hay venganza, en el cual hay mentiras, en el cual hay hurto, en el cual hay infinidad de cosas que a Dios no le agradan, que a Dios le desagradan. Ese es un vaso de deshonra. Es un vaso que está deshonrando el nombre del Señor. Y recuerda que allá el Señor le dijo al profeta Moisés: no te acerques y quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Nosotros estamos parados sobre una tierra santa que se llama Jesucristo. Tú ahora eres cristiano, cristiana. Tú ahora conoces del Señor. Y estás en una tierra santa. Pertenecemos a una tierra santa. Es más, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es de los cielos, dice la Escritura en el libro de Efesios. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
Por lo tanto, nuestro proceder no debe ser igual al mundo. Moisés fue criado con los egipcios, con las costumbres egipcias. Quizás esas sandalias eran las que él traía de allá. Quizás con esas sandalias quizás estuvo el día que mató al egipcio. Quizás, puede ser. Puede ser. Recuerde que el Señor guardó las ropas de los israelitas 40 años. Y dice que las ropas no se envejecieron y los zapatos tampoco. Dios pudo haber mantenido así a Moisés. Es un pensar mío. Pero no nos desviemos del tema. Y Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Nosotros estamos en una tierra santa que se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Nosotros, dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28. Libro de Hechos 17, 28, dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Vivimos en Él, en uno que es santo. Nos movemos en Él, en uno que es santo. Y somos en Él, uno que es santo. Estamos en tierra santa, estamos sobre una tierra que es santa y tenemos que quitar el calzado de nuestros pies. Nosotros no podemos guardar. Mira, la palabra del Señor dice que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice que la palabra del Señor dice que eso es falso, que es mentira, porque si aborrece a su hermano que es hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo puede amar a Dios? ¿Cómo lo puede amar? Esto es contradictorio, no va, no casa jamás, no casa jamás. Estas cosas así no casan, no concuerdan, no concuerdan. Nosotros, amados hermanos, nosotros tenemos que despojarnos de cualquier cosa que hayamos traído de Egipto, de procederes, de pensamientos erróneos, de malas intenciones, de hipocresías, de mentiras, de engaños. Nos tenemos que despojar de eso porque eso a Dios no le agrada y estamos sobre tierra santa. Por eso el Señor le dice a Moisés de esa manera, quita el calzado de tus pies. Porque con ese calzado era que venía haciendo a su antojo. Con ese calzado era que venía haciendo a su manera. Porque hasta ahí apenas vino a tener relación, comunión con Dios. Hasta ahí. Fue la primera comunión que tuvo Moisés con Dios. Fue la primera relación que vino a tener Moisés con Dios. Y Dios le dice, quita el calzado de tus pies. Porque con esos zapatos era que venía haciendo a su antojo, a su manera, a su capricho, a como a él le parecía. Y con Dios no es así. Con Dios no es así. Dios lo que quiere es que quitemos el calzado de nuestros pies. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Digámosle al Señor, el rey David le decía al Señor, escudriña mi corazón con linterna. La linterna es el Espíritu Santo que nos alumbra lo que hay malo en él, en nuestro corazón. La linterna es la palabra de Dios. Lumbrera es tu palabra. Y dice, y lumbrera mi camino, dice la palabra del Señor. Salmo 119. Si no estoy mal, versículo 160. La palabra del Señor es la que nos alumbra lo que está mal. La que nos muestra lo que está mal. La palabra del Señor. Y tenemos que pedirle al Señor que nos muestre qué hay que quitar. ¿Cuál es el calzado que hay que quitar de nuestra vida? Vuelvo y le repito, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, dice la palabra, que fuimos comprados. Le pertenecemos a Él, ya no es a nuestro antojo. Ya yo no puedo estar respondiendo, es que yo soy así, es que ese es mi carácter y por eso le respondo así. Y por eso me da la gana de ofenderlo o de herirle con palabras, con tonitos. Ya no es así, ya no es así.
Esa justificación delante de Dios no es valedera jamás. Eso que es querer seguir siendo el mismo. Eso es querer seguir con el calzado en Tierra Santa. Con mi propio calzado, con mi propio antojo, con mi propia forma de ver. Y no es así. La Biblia dice que el que no muere, el que no lleva su cruz y muere, el que no muere a su yo, el que no muere a su orgullo, el que no muere a sus antojos, a su manera, a su capricho, dice, no puede ser siervo, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Nosotros tenemos que morir. Todas esas cosas que quizás con esas cosas que tú acaricias y dices, no, yo soy así. Dios ya no quiere que usted sea así. Dios quiere que ese muera. Dios es tajante. Dios es cortante. Tan así es, que el Señor dice, al tibio yo lo vomito de mi boca. Y el tibio puede ser ese que está consintiendo cosas que Dios no las consiente. Y que sabe que con esas cosas ha hecho daño. Ha hecho daño en la casa. Ha hecho daño fuera de la casa. Pero pasan los años y sigue con esas cosas aferrado. Hasta que vuelva y en otra ocasión vuelva a hacer daño con esas cosas. ¿Sabes? Dios no quiere eso. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Tierra santa es. La Biblia, la palabra del Señor dice que el Señor nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. También dice la palabra en el libro de Pedro, dice que qué mérito tenemos si por hacer nosotros lo malo nos abofetean. Ahí no hay ningún mérito. Ahí no hay ninguna honra a Dios. Ahí no hay ninguna gloria a Dios. Y hay personas que obran así. Hacen lo malo, los aporrean y luego dicen, gloria a Dios. Eso no es ninguna gloria a Dios. Eso será gloria al diablo o no sé a quién, pero eso no es la gloria, eso no es gloria para Dios. Eso es deshonra. La palabra del Señor nos manda a que nosotros seamos mansos. La palabra del Señor nos manda a que nosotros seamos obedientes. A que nosotros, hermanos, seamos personas, vasos de honra, personas honorables, personas excelentes. Dios nos manda esto. Esta palabra a mí también me habla. Esta palabra me habla. Pero es la verdad. Es la verdad. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, que es Jesucristo, tierra santa es. Ya sabemos y nos sobra. El calzado de nuestros pies son esas cosas que traemos del mundo. Modos de pensar que no son de Dios. Y los justificamos. Y los queremos meter a la fuerza, encasillar en las cosas del Señor. Y nunca se verán bien. Nunca van a encasillar con Jesucristo. Nunca van a encasillar. Así las queramos meter forzadas. Nunca van a encasillar con el molde que es Cristo. Nunca van a encasillar. Y tenemos conciencia, y la conciencia nos habla, y la conciencia también nos dice, y la conciencia también nos regaña, y la conciencia también nos educa. Hay una conciencia que nos dice que está mal, que hay que quitar, que no le agrada a Dios. ¿Cuál es el calzado que me tengo que quitar para andar en una obediencia, en una santidad verdadera delante de los ojos de Dios? Yo puedo aparentarle a todos ustedes, puedo aparentarle al mundo entero, pero a Dios no le puedo aparentar. Y Dios lo que quiere, por eso nos habla esta palabra. Yo no sé tu vida, no conozco tu vida, no sé qué harás, no sé qué problemas tendrás, no sé.
Pero te digo algo, yo sé que Dios nos está hablando a todos en esta hora, porque Dios quiere, escúchame, circuncidar nuestro corazón de muchas cosas que a Él no le agradan, que tenemos que quitar, porque estamos sobre tierra santa, porque somos el templo del Señor. Y en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Y por eso tenemos que ser santos como Él es santo. Santo en nuestro modo de pensar. Santo en nuestro modo de hablar. Santos en lo que oímos. No estar oyendo cosas del mundo. Santos en lo que vemos. Santos en todo, hermanos. Eso quiere el Señor, santidad. Hay una palabra por allá en el Antiguo Testamento que dice santidad a Jehová. Tenemos que ser santos para el Señor. Tenemos que ser santos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Recuerden que Isaías entró al templo y vio al Señor sentado en un templo, en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Las faldas significa que Él reinaba en ese templo. Las faldas son la extensión del rey, que tiene, o el dominio que tiene ese rey. Y dice que las faldas de Él llenaban el templo. Y yo les hacía la pregunta ahorita, ¿será que las faldas del Señor están llenando tu templo? ¿O en una parte reina Él y en otra reina usted? ¿O una parte la domina Él y la otra la dominas usted? ¿O una parte son los pensamientos de Dios y en la otra son tus propias ideas? Tu propio capricho, a tu antojo, a tu manera, como te place y a como se te da la gana. Con Dios ya no es así. La Biblia dice que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. La Biblia dice que ya somos esclavos de Cristo. También lo dice en el libro de Corintios. Esclavos de Cristo. Ya no para hacer como se nos antoja. La Biblia dice, por ahí en una palabra dice, basta ya. Basta ya de hacer como a nuestra manera, a nuestro antojo. Creo que es Gálatas. Dice que basta ya del tiempo pasado, de esas cosas. Hay que echarlas. Tenemos que luchar. Tenemos que guerrear más contra todos esos detalles que hay en nuestras vidas. Hay una última palabra que te quiero dar. En el libro segunda de Corintios, dice la palabra del Señor, hablando sobre Cristo, dice que Él es olor grato, olor fragante a Dios. Cristo, olor grato, olor fragante a Dios, dice la palabra. Y en el Antiguo Testamento, capítulo 10 de Eclesiastés, dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. El perfume es Cristo. Tú y yo ya estamos en Cristo. Y tenemos que ser olor grato, olor fragante en lo que pensamos, en lo que oímos, en lo que vemos, en lo que hablamos y en lo que hacemos y en lo que sentimos. Tenemos que ser olor grato delante de los ojos de Dios. Olor grato. Pero allá dice en Eclesiastés capítulo 10, del versículo 1 en adelante, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Las moscas muertas son esas cosas que tú consideras pequeñas, pero que sabes que están mal. Que sabes que con esas cosas que tú mismo las catalogas como pequeñas, quizás has hecho estragos a otras personas, a muchos. Quizás a los de la misma casa has hecho estragos a los de la misma casa, a los tuyos, con esas cosas que tú llamas pequeñas, que las has consentido durante muchos años, pero que no las quieres dejar. Esas son moscas muertas y hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, que es Cristo. Dice, así una pequeña locura
aquel que es estimado como sabio y honorable. Cualquier pequeña locura que haya en ti y en mí, que ya somos estimados como sabios y honorables, esas pequeñas locuras hieren y huelen mal delante del Señor y dañan el perfume del perfumista. Dios nos ayude. Amén. Como dice la hermana Yasmín, ya no estamos para hacer como a nosotros se nos place. De pronto, si tenemos el libre albedrío de decidir, de decidir si sigo siendo yo o si permito que Cristo vive en mí. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Que nosotros un día podamos decir, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ese que era mentiroso, ese que era vulgar, ese que mantenía rencor, ese que era hipócrita, ese que era altanero, ese que era respondón, ese que yo pueda decir, ya ese ya no vive en mí, ese ya no reina en mí, ese ya se fue. Que podamos decir eso. Eso es lo que salva, amados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor del cielo, yo te pido perdón. Bendito Dios de la gloria, porque en mi vida, Señor, yo sé que hay cosas que no te agradan, cosas que hieren mal, Señor. Bendito Dios del cielo, hay moscas muertas en nuestra vida, Señor. Bendito Dios de gloria, yo te pido, papá, ayúdanos, Señor, a transformar nuestra vida conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. Ayúdanos, Señor, a ser como tú eres, Señor. Te lo ruego. Escudriña nuestro corazón con linterna. Enséñanos, Señor. Tu palabra dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Enséñame los que me son ocultos. Revélame, Señor, los que me son ocultos. Los errores que no puedo ver en mí. Muéstramelos, revélamelos, Señor, te lo pido, papá, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, yo ruego, Dios del cielo, Padre, que aquellas debilidades, Señor, bendito Dios de gloria, que seas tú transformándolas, Padre, cambiándonos. Tu palabra dice que tú te glorificas en nuestras debilidades, oh Dios. Padre, porque son esas debilidades las que nos hacen clamar, las que nos hacen orar, las que nos hacen ayunar, las que nos hacen llorar, derramar lágrimas delante de ti a tus pies. Son esas debilidades las que nos acercan a ti, papá. Por eso dice la Escritura que tú te glorificas en nuestras debilidades, Señor. Porque esas debilidades, Dios del cielo, son las que nos hacen rogar a tus pies, gemir a tus pies, Dios mío. Bendito seas, papá. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Dios del cielo, Señor. Padre, yo te pido por todos aquellos, todas aquellas, papá, que hayan recibido esta palabra. Yo ruego a ti, Dios del cielo, bendito Dios, que esta palabra no regrese a ti vacía, que esta palabra haga aquello para lo cual tú la envías, Señor. Padre, tu palabra dice, Dios mío, bendito Dios del cielo, que en ti vivimos, nos movemos y somos, Señor. Tu palabra declara que andamos sobre tierra santa. Bendito Dios del cielo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos, Señor, cuando te ofendemos de pensamiento, de palabra, de obra, aún por desacato, Dios, aún por omisión, Dios del cielo, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Padre, en el nombre de Jesús, incítanos, Señor, a orar, a clamar. Bendito Dios, hay mucho por quien clamar, hay mucho por qué clamar, amado hermano, amada hermana. La oración en tu boca tiene poder. Tú puedes orar por Afganistán, tú puedes orar por aquellos que han recibido palabras o cosas de muerte, aquellos que están sumergidos en la hechicería. Padre, en el nombre de Jesús oramos por todos ellos, Dios. Te pedimos, Señor, le libertes, que rompas cadenas, que rompas maldiciones generacionales. Padre, oramos por Afganistán, te pedimos por ellos, Señor. Rogamos, Dios del cielo, ayúdales, Dios mío. Mete tu mano, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, ayúdanos a estar, Señor, preparados
preparados para un día partir. Ayúdanos a estar preparados en santidad. Tu palabra dice que tú vienes por una virgen ataviada. Tu palabra dice que tú vienes por tu novia y que tú la tienes que encontrar ataviada, sin arruga y sin mancha, sin arruga y sin mancha, sin arruga y sin mancha, Señor. Así queremos estar. Dios del cielo, yo te lo ruego, ayúdanos a esforzarnos para ti, Jehová. Ayúdanos, oh Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Espíritu Santo, bendito Señor, yo te pido perdón. Bendito Dios, así como te pidió perdón Jeremías, así como te pidió perdón Isaías, aleluya, que él vino a entender que estaba en medio de un pueblo que tenía labios inmundos y que él también tenía labios inmundos, Señor del cielo, porque él hablaba parecido a ese pueblo. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo, perdona toda palabra que a ti no te agrade, Señor. Perdónanos, Señor. Tu palabra dice que un ángel tomó, Señor, un carbón encendido y con eso tocó los labios y le dijo: con esto toco tus labios y los purifico y los santifico, papá. Padre, yo ruego, santifícanos para ti. Quita cuanta inmundicia haya. Yo te lo ruego, papá, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendigo tu pueblo, bendigo a todos y cada uno de estos varones, de estas mujeres, Señor, de estos jóvenes, Señor. Bendito Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra no regrese vacía a ti. Padre, yo te doy gracias. Hijo, yo te doy gracias. Espíritu Santo, te doy gracias, Señor del cielo. Adoramos tu nombre, te exaltamos. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea la alabanza, a ti toda la oración por los siglos de los siglos. Yo te ruego, papá, bendito Dios del cielo, que nos hagas mejores personas para ti, Señor. Que te podamos honrar, complacer, agradar, Señor del cielo, que otros nos vean como vasos de honra, no como vasos de deshonra. Yo te lo pido, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y que tengan un excelente resto de noche. Dios les guarde. Amén.